El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, anunció la derogación del reglamento que establecía el consentimiento expreso de los contratos financieros. En su reemplazo, el actual gobierno dará origen a una nueva normativa que entregará más protección a los usuarios. Pero vamos a analizar esta decisión. En CNN Chile conversamos con el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, Hernán Calderón. Gracias por acompañarnos, don Hernán. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Macarena. ¿Cómo recibe usted entonces este anuncio que hace el ministro de Economía de derogar precisamente este decreto 153? A ver, es positivo porque claramente el reglamento que se había decretado, el decreto 153, transgredía la ley del consumidor. Y al implementar un reglamento con las condiciones que había hecho el gobierno anterior, lo que iba a suceder es que se iba a prestar para más abusos por parte de la industria financiera. Porque además le permitía de que si el consumidor no aceptaba la propuesta que le hiciera el proveedor, le podía dar término al contrato. Y además no incorporaba ninguna regulación suficiente para poder que los consumidores pudieran tomar una decisión si esta propuesta hecha por las empresas muchas veces podía superar cualquier variable y era ilimitada también. Por lo tanto, para nosotros esto se iba a convertir en un abuso mayor. Y lo tomábamos como ejemplo por el caso Cencosud, en que el aumento que hubo en la comisión por la tarjeta Cencosud fue de un 115%. Y en el caso Banco Estado, hubo un momento que se aumentó casi un 600%. Y por lo tanto, al dejar en estas condiciones este reglamento, permitía que cualquier aumento no tuviera límite y el consumidor se sentía prácticamente atrapado. Era un verdadero chantaje para el consumidor, porque si no lo aceptaba, se le daba término al contrato. ¿Qué es lo que cambia entonces hoy día para el consumidor, para el usuario que nos está viendo hasta ahora de la tarde en CNN Chile? ¿En qué cambia para él precisamente que se haya derogado el 153? Bueno, lo primero... O sea, si hay un cambio, hoy día no tiene necesidad de ponerme fin al contrato. En términos prácticos. En términos prácticos, hoy día, después del fallo de Cencosud y con la derogación del decreto de la circular 17, hoy día las empresas no pueden aumentar unilateralmente el costo de las comisiones. Y no estamos hablando de las comisiones solamente de las tarjetas de crédito. Estamos hablando de los créditos de consumo. Estamos hablando de los costos de mantención de una cuenta corriente. Estamos hablando de las líneas de crédito. Estamos hablando de un sinnúmero de instrumentos financieros que se les ofrecen a los consumidores. Estos hoy día no se pueden aumentar porque el fallo de la Corte Suprema fue claro y preciso. Estos son cláusulas abusivas que estaban en los contratos y por lo tanto el fallo de Cencosud retrotrayó todo eso y hoy día esto no se puede aplicar mientras no haya una regulación especial sobre este tema. Se deroga este artículo, pero se espera un nuevo reglamento entonces. Nosotros creemos de que esto puede ser un reglamento, pero podría suceder que un reglamento lo puede derogar si llega otro gobierno. Queremos que sea por ley, porque claramente aquí lo que falta es una regulación por ley, cosa que no hay. No hay una regulación, una ley que regule tampoco a los emisores de tarjetas de crédito. La única regulación que estaba operando era la circular 17. Si bien se pueden haber implementado medidas para poder regularlo, claramente lo que necesitamos son leyes para que queden estables en el tiempo y los consumidores tengamos precisamente cuáles son nuestros derechos en estas legislaciones. Los decretos pueden ser derogados, pueden ser cambiados. Un decreto puede modificarse con otro decreto. Por lo tanto, si entiendo bien, bueno, entre ley o norma regulatoria o decreto, usted prefiere la ley. Preferimos ley. Ahora lo que se ha hecho es derogar el artículo 153 a la espera de un nuevo marco regulatorio. Por lo tanto, ¿usted esperaría que el actual gobierno avance en legislar en este tema? Nosotros esperamos que sea por una ley. Creo que le da más validez
y además se abre una discusión en el Parlamento donde los parlamentarios van a tener precisamente que entregar opinión y saber si están de favor de la industria o están a favor de los consumidores. El ministro de Economía ha señalado frases como, por ejemplo, llegó el momento de tratar la protección de los consumidores con la seriedad que se merece. Este reglamento no es serio, pues no resuelve el problema, lo que ya hemos conversado. ¿Usted cree que en el gobierno anterior no hubo especial énfasis en dar, en este caso, protección con la seriedad que se merece a los consumidores? A ver, yo separo dos ámbitos. Uno es el reglamento, que claramente no iba justamente en la protección de los consumidores. Pero no puede negarse, y siendo objetivo, que en el gobierno anterior también hubo avances importantes en tema de la protección de los consumidores. Hubo legislaciones que estuvieron postergadas por años, como fue la ley de quiebra de las personas, que entra en vigencia en octubre de este año. Hubo una rebaja en la tasa máxima convencional, que también protege a los consumidores. Hubo un cambio en la ley, en donde la admisibilidad hoy día es de 5 días. Antes la admisibilidad de una demanda colectiva demoraba años. La de Banco Estado demoró 4 años antes de empezar el juicio en sí mismo. Por lo tanto, uno no puede estar diciendo de que no hubo en el gobierno anterior. Sí hubo. Hubo también la decisión de los directores del CERNAC, que yo los destaco, porque en el gobierno anterior fue quizás en el ámbito donde hubo más decisión de enfrentarlo, fue en el ámbito de la protección de los consumidores. Los directores que hubieron en el anterior gobierno hicieron un trabajo tremendo que nos ponen una vara bastante alta. Creo que ellos lo hicieron con decisión de enfrentarse al mercado. Eso hoy día tiene que seguir aumentando para poder entregar una protección mayor. Yo confío en que hoy día con el nuevo gobierno y la presidenta Bachelet, con su discurso en el bosque, de terminar con los abusos, nos permita avanzar en una protección mayor. Y tenemos la esperanza que eso suceda. Bueno, yo se lo preguntaba porque las palabras del ministro han sido, en este caso, dar una solución y dar protección a los consumidores como se lo merecen. Por lo tanto, usted señala que, de alguna manera, en materia de derechos al consumidor, quedó la vara alta para los desafíos que tiene que seguir este gobierno. ¿Es así? Es así. Yo creo de que hay iniciativas importantes que hay que hacer en este momento, como fortalecer a las asociaciones de consumidores que han estado con mucha decisión enfrentando al mercado, que más que tiene que ver con el compromiso de los propios dirigentes que hemos estado dispuestos a enfrentar el mercado, y creo que en ese ámbito nosotros necesitamos avanzar en un fortalecimiento real de las organizaciones de consumidores. Y también con la voluntad política también de cambiar un poco la ley. La ley del consumidor tiene muchas omisiones, muchas exclusiones que se han mantenido en el tiempo. También necesitamos que haya más regulación en la industria financiera, que es donde probablemente tenemos mayores dificultades, porque cualquier fortalecimiento que ocurra para las entidades, tanto como al CERNAC como a las asociaciones de consumidores, necesitamos también cambiar un poco la legislación que regula el sistema financiero. Se deroga el decreto 153, estamos hablando de este consentimiento expreso. ¿Por qué se deroga ahora y no hubo gestos en el gobierno del presidente Sebastián Piñera respecto a este tema? A ver, no hubo... Lo que aquí falta es voluntad política. La voluntad política ha sido la que ha tenido retrasada el mejoramiento de la legislación vigente. No hubo voluntad cuando nosotros se lo expresamos al ministro de Vicente. Le dijimos de que este decreto transgredía la ley del consumidor. Insistió y lo presentó. Y por eso mismo las asociaciones de consumidores le solicitamos a los diputados de la nueva mayoría, 31 diputados, que nos apoyaran para presentar en el Tribunal Constitucional que declarara que este decreto era inconstitucional porque transgredía una ley. Bueno, hay cosas que en los gobiernos avanzan, en otros ámbitos no se estancan y en otros ámbitos hay retroceso. Creo que en este caso este fue un error del gobierno anterior que cometió al emitir este decreto y reglamentarlo, este problema que es directamente uno de los que afecta a los consumidores.
Por lo tanto, creo de que esta derogación va en el camino correcto para que se abra una discusión en el Poder Legislativo. Gracias por venir a compartir su visión respecto a esta noticia conocida esta jornada, don Hernán. Listo, gracias a ustedes. Vamos a la pausa, estamos ya de regreso con más noticias, espérenos.